Fue noticia internacional la semana anterior, el jueves para ser preciso, de hace 8 días, que un bloqueo carretero, hay quienes nos la dejaron, que tomaron en consideración hasta la caseta de Cuyutlán, 23 kilómetros más o menos de referencia desde la caseta de peaje de Cuyutlán hacia el ingreso del puerto de Manzanillo. Reforma, por ejemplo, citó 65 kilómetros. Reforma fue más allá, ¿no? Reforma hablaba de la Salada y casi llegar hasta Colima, que es cierto, en parte se detuvieron los camiones para ingresar, que no realizaban pues un bloqueo porque permitían el acceso y la vía por un carril, pero decidieron hacerse a un extremo para ya no, pues no había forma de avanzar hacia más. La explicación, ¿qué sucedió? ¿Por qué estaba colapsado el puerto de Manzanillo? Ya habíamos tenido colapso de vialidades, pero nunca en esa dimensión. La información fluyó a cuentagotas. Fue el propio gobierno de la República quien reconoció en un análisis que entregan día a día de las incidencias en el territorio nacional, dijo 2 elementos. 1, que el sistema de aduanas había fallado. 2, que una de las terminales marítimas tuvo fallo de energía eléctrica y no pudo proveer el servicio. Allí fue el origen de la fuente, pues allí inició el tema con esta terminal que no podía atender por dificultad en el abasto de energía. Entonces comenzó a crecer una fila y esta fila salió del recinto fiscalizado y comenzó pues a extenderse a lo largo de las vialidades del puerto Manzanillo. Se apoderó luego de el ingreso principal, que es la autopista Manzanillo-Guadalajara, hasta convertirse en lo que se daba. Las autoridades, la verdad es que con bajos reflejos comenzaron a generar información, cada quien desde su perspectiva. La Administración del Sistema Portuario Nacional tardó en emitir un comunicado y en el comunicado que emitió no reconoció la responsabilidad pues de lo que sí reconoció el gobierno de México. Luego vino la alcaldesa que pues se victimizó, dijo que todo era responsabilidad y que estaba cansada del actuar de la administración del Sistema Portuario Nacional y la ineficiencia de cómo se operaba el puerto. Salió a repartir agua con elementos de protección civil, pero nunca asumió su responsabilidad. También salió ese mismo día y convocó a reunión la gobernadora Indira Vizcaíno para decir qué es lo que estaba sucediendo. La buena noticia es que por fin cada quien asume su responsabilidad y entienden la dimensión, o casi todos. Primero le quiero poner el contexto también de lo que sucedió el día de ayer. Se comenzaron a formar largas filas y se anunciaba por parte de los usuarios de la autopista que podría repetirse otra vez un colapso como el de semana anterior. Poquita la fila para llegar a Manzanillo, desde el puente de Tepalcates hasta llegando a la caseta. Ahí si quieren venir a Manzanillo, hagan su lonche porque está muy lento el acceso. Sí está avanzando, pero lento porque están arreglando ahí en el puente, Háganse su lonche. Bueno, esto que se comenzó también a generar de información y preocupación es derivado de obras que se realizan en la ampliación de la autopista Manzanillo-Armería, que se está haciendo una ampliación a 3 carriles. Tendremos una autopista de 6 carriles que lleva un avance más o menos del 40%. Eso también impacta pues en el flujo vehicular. No era necesariamente que el puerto estuviera colapsado. Eso es nada más para contexto. Se comenzó a generar también Jalipa-Puerto con congestionamiento vial, eso sí, por la operación portuaria, y un incidente en el libramiento del Naranjo que conecta las vialidades de la autopista Manzanillo-Guadalajara y que también conecta con la carretera Jalipa-Puerto. Allí hubo un incidente derivado de la impericia de un transportista de carga que terminó impactando al menos a 3 vehículos y cerró la vialidad en ambos sentidos. La gobernadora elevó la voz, como ya le hizo la Administración del Sistema Portuario Nacional, y dijo, vamos hablando claros, la responsabilidad directa de lo que sucedió en el colapso, primero es del gobierno federal y también en segundo orden del municipio. La alcaldesa Griselda Martínez y Martínez, que nadie entiende por qué se ha negado a colaborar en dirigir el tránsito local que le corresponde en las vialidades municipales, no ha querido asumir a lo largo de 6 años esa función. No pretendo yo quitarme responsabilidad, pero sí tengo que ser como muy clara. Todo lo que pasa al interior del puerto, pues es responsabilidad federal. Todo lo que pasa alrededor del puerto, pues es responsabilidad municipal hasta que se conecta con las vías federales. Sin embargo, pues yo asumo mi responsabilidad política y tal vez moral como gobernadora de participar en todo lo que sea necesario para facilitar el que las cosas sucedan
sobre todo porque es mi responsabilidad que haya los menores problemas posibles para la ciudadanía. En esa lógica, creo que es un tema de coordinación, de comunicación y de protocolos preestablecidos. Claro, eso también nos lleva a depender de que cada quien haga la parte que se toca. Podemos tener el mejor protocolo, pero si el ayuntamiento no coopera con la seguridad vial, pues entonces eso puede perjudicarnos un poco. Sin embargo, creo que si hubiésemos logrado tener la información en un momento mucho más oportuno, se pudiesen haber generado contenciones incluso mucho más atrás, desde la propia autopista. Y en ese sentido, estos planteamientos que haces de alternativas de otras vialidades, por el momento creo que no hay los datos estadísticos suficientes que nos digan que esa sería en este momento la solución, sino el trazo es un poco más largo, es difícil que la gente decida usar un trazo que es más largo, y por otra parte, al tener una carretera a 6 carriles, una autopista a 6 carriles, por el crecimiento que se está previendo estadísticamente del puerto, parece que va a ser suficiente. Pero sobre todo, insisto, con tener estos protocolos establecidos de comunicación oportuna, tanto entre autoridades para hacer lo que nos corresponda, como para poder informar a la sociedad y evitar algunos daños colaterales en la vida cotidiana y en la movilidad de las y los ciudadanos. Eso. La Administración del Sistema Portuario Nacional también generó información desde su Departamento de Comunicación Social, donde hacen un señalamiento directo a Griselda Martínez y Martínez, alcaldesa del Puerto de Manzanillo, responsabilizándola de la omisión cuando fue convocada ella y su representante, el director de Tránsito Municipal, a una reunión para atender la contingencia, donde salieron pues de la reunión el representante de la alcaldesa, el director de Tránsito Municipal, salieron de esta reunión, dijeron que no participarían en la coordinación para poder pues hacer que ese nudo que se realizó fuera desbaratado. Ahí la Cipona me parece que por primera vez señala de manera directa la negligencia de la alcaldesa municipal, que se sospechaba, pero que abiertamente el gobierno de México, representado pues por la Cipona, jamás había señalado. Hoy por fin comienzan pues a ponerse las cosas en contexto. Ojo, cada quien tiene su responsabilidad. La gobernadora, por supuesto que tiene responsabilidad porque dirige el Estado. La Cipona, el Puerto de Manzanillo, está en el estado de Colima y me parece pues que ella se convierte en el jefe o la jefa de la coordinación de todas las voluntades. Y si no hay las voluntades, bueno, buscar la forma en que se va a resolver. El caso de la alcaldesa Griselda Martínez y Martínez, que nunca en lo largo de 6 años demostró voluntad para asumir la coordinación de la carretera Jalipa-Puerto, que es su cancha directa, el ingreso al Puerto de Manzanillo es su cancha directa, y nunca elementos de tránsito municipal han coordinado el tráfico, como tampoco lo han hecho elementos que se sumen de policía estatal, por ejemplo, del estado de Colima, para apoyar en la coordinación, o la Guardia Nacional, que ha brillado también por su ausencia. La noticia ahora, Julio César González, está bien, ya cada quien dice, la gobernadora señala al gobierno de México, que es la línea directa, y luego al ayuntamiento de Manzanillo, que son casi a la par quienes deben de coordinar para que no vuelva a suceder este colapso. Y también ella dice, asumo mi responsabilidad. ¿Qué sigue entonces hacia el frente? Veremos pues en el futuro cercano, cuando llegue la alcaldesa electa Rosy Gallardo, que estos episodios disminuirán la crudeza del impacto que tuvimos hace una semana. Híjole, Jesús, la verdad es que es muy complejo. Bueno, yo sí espero que haya, a lo mejor, sí va a haber un mejor entendimiento con Rosy Gallardo. Hay que recordar que Rosy Gallardo tiene, como representante del gobierno de Colima, tenía una silla dentro de esta Cipona, en la toma de decisiones, en la coordinación, tiene un acercamiento también con el sector portuario particularmente hablando. Sin embargo, me parece, Jesús, que también esto puede ir incluso más allá de las voluntades de las personas, que sí abona mucho el que tener una autoridad sensible en tu municipio, en tu estado de Colima, que con la capacidad y la sensibilidad de coordinarse para poder realizar acciones que vayan a solventar algunas problemáticas que se vayan surgiendo en el día a día propias de la dinámica comercial en el puerto de Manzanillo y de la movilidad urbana. Sin embargo, me parece que la Cipona, el gobierno de México, tiene una gran parte de la responsabilidad de eficientar sus mecanismos al interior del puerto con las terminales, pero principalmente la comunicación
que tenga que dar en tiempo y forma tanto al gobierno municipal como al gobierno del estado para coordinar los esfuerzos fuera del recinto portuario y evitar o atajar ese tipo de problemas. En el mismo comunicado oficial de la Cipona, Jesús, también me llamó la atención que por primera vez, aquí al menos en el puerto de Manzanillo a nivel local, reconocieron que el problema se originó en la terminal SSA México por unos fallos en su sistema, y de ahí se empezó a generar el embotellamiento porque dejaron de ingresar unidades. Por primera vez lo reconocieron. En un comunicado previo, el 1 de agosto, habían señalado que al interior del puerto todas las terminales estaban trabajando de manera eficiente y sin problema, y que los camiones eran los que no estaban ingresando cuando teníamos fuera del recinto portuario en el tramo. Patios, ¿no? Hablaba que exactamente, los patios que conectan Jalipa a Puerto. A la falta de regulación, lo cual era totalmente falso, porque los camiones estaban tratando de ingresar al puerto y no se les impedía el acceso, precisamente por esos fallos que tenían dentro de las terminales. Pero impreciso. Es decir, a ver, sí generan los transportistas problemas que se derivan de su propia forma de operar de ciertos operadores, no todos, Julio. Me parece que ahí es imprecisa la información, no falsa, pero en ese momento lo que dijo la administración del Sistema Portuario Nacional era totalmente impreciso. Y bueno, el punto es hacia dónde vamos al frente, hacia adelante, ¿qué sigue? Creo que tienes razón en la parte en donde, más allá de la figura de Rosy Vallardo, que haya una gran coordinación y de voluntad, se trata de eficacia. Van a poner a los elementos de tránsito municipal a por fin coordinar, Julio, Jalipa Puerto, ¿no? Esta vialidad que lo peleó Griselda Martínez, pidió que el gobierno de México le entregara esa vialidad, cosa que realizaron, pero que nunca decidió asumir esa responsabilidad. El ingreso pasando las vías del ferrocarril de la autopista que baja hacia el puerto de Manzanillo, después de las vías, le corresponde a Griselda Martínez y Martínez la coordinación del tránsito municipal, y en ninguno de esos dos momentos se ha visto. La Guardia Nacional, Julio de Caminos, también ha brillado por su ausencia en la falta de coordinación. Oye, y también la falta de mantenimiento, que también es otro de los aspectos que hace lento el tránsito vehicular en el tramo Puerto Jalipa y Jalipa Puerto, y que también pone en riesgo a los automovilistas de vehículos pequeños, a los habitantes de la zona alta, al servicio del transporte público. También era competencia de Griselda Martínez y tampoco le dio mantenimiento a este tramo carretero. Entonces me parece que sí es una falta, sí, de voluntades al principio, que vino a complicar aún más la situación, porque tenía en sus manos Griselda Martínez el poder coadyuvar a resolver este problema y evitar que trascendiera. Sin embargo, por un berrinche literalmente que hizo la presidenta municipal Griselda Martínez, se levanta de la mesa de negociación y dice, ¿saben qué? Yo no me voy a meter, ese es su problema, arréglenlo ustedes, y dejó literalmente tirado el municipio en el puerto de Manzanillo. Me parece también, Jesús, que es un tema de voluntades, sí, pero una vez que entre Rosy Vallardo, no se van a resolver los problemas. Te tiene que haber coordinación y también comunicación, que la Cipona realmente transparente los problemas que tengan al interior, para que al exterior las autoridades puedan tomar las mejores decisiones y que no tomen decisiones basadas en información pues imprecisa, vamos a decirle. Julio, no se van a resolver, yo diría que se resolverán de manera paulatina, ¿no? O sea, la intención es que se solucionen, no como por arte de magia. No hay vara mágica para solucionar los problemas de un puerto, el puerto más importante de México, pero me parece pues que hay que avanzar hacia el frente. María Presley dice, estoy preocupada, soy supervisora de una escuela yendo a Jalipa y me preocupan los docentes. Urge que Rosy llegue y le meta velocidad porque ese tramo es muy peligroso. Como les decía María, ahora mismo a Julio, me parece pues que con la suma de voluntades y ponerse a chambear, no solo la voluntad, sino que en los hechos se den resultados y trabajen, creo que de a poco vamos a comenzar a avanzar la vialidad de zona norte, que podría entrar en operaciones, yo calculo, Julio, a finales de año, no tan optimistas que dijeron que lo iban a poner a jalar a partir del mes de agosto, va avanzada, va muy avanzada, pero yo creo que a finales de año podríamos tener esta vialidad que descongestionaría a la ruta Jalipa Puerto.